The family that vacations together stays together. At least, that was the plan. Except now, the Dastardly desk clerk is saying he can't confirm your connecting rooms. Wait, what? That's right, ma'am. You have rooms 201 and 709. No, we cannot be 5 floors away from our kids. The doors have double locks. They'll be fine. When you want connecting rooms confirmed before you arrive, it matters where you stay. Welcome to Hilton. I see your connecting rooms are already confirmed. Hilton, for the stay. Wish you could become a morning person? You know the type, up before the sun, early morning runs, first one to the office with donuts and a smile. How do they do it? Easy. With the new Galaxy Watch 8, sleep tracking and personalized insights from Samsung Health help you improve so you can wake up to a whole new you. One who, dare I say it, skips the snooze? It's possible. Train your sleep with Galaxy Watch 8. Learn more at Samsung.com. Requires compatible Samsung Galaxy phone, Samsung Health app, and Samsung account. Imagina a una monarca cuyo nombre sigue resonando a través de los siglos como sinónimo de manipulación, idolatría y crueldad. Estamos hablando de Isabel, una mujer cuya historia se ha convertido en un símbolo de rebelión contra lo divino. Hoy nos adentraremos en su vida y sus acciones para comprender cómo sus decisiones la llevaron al destino más trágico que alguien podría imaginar. La historia de Jezabel comienza mucho antes de su matrimonio con Acab. Nació en Sidón, una tierra próspera y rica ubicada en Fenicia, una de las regiones más influyentes del mundo antiguo. Hija de Baal, el rey de Sidón, Jezabel creció sumida en una cultura llena de rituales de adoración a Baal, el dios de las tormentas, la fertilidad y la prosperidad, uno de los más temidos y venerados de su tiempo. Sin embargo, Baal no solo era monarca, también era el sumo sacerdote de Baal, una posición que otorgaba un enorme poder tanto político como religioso, un poder que Jezabel observaba y que, con el tiempo, adoptaría como propio. Desde su niñez, Jezabel mostró una personalidad fuerte y una determinación inquebrantable. No era una princesa esperando ser desposada, sino una estratega que comprendía el juego del poder y la política. Para ella, Baal no era solo una creencia religiosa, sino la base de su identidad y su razón de ser. Cuando fue prometida a Acab, el rey de Israel, el matrimonio no fue más que una maniobra política para sellar una alianza entre Sidón e Israel. Acab, por su parte, era un gobernante débil, fácil de influenciar y, como veremos, completamente dominado por Jezabel. Al llegar a Israel, Jezabel no perdió tiempo. A pesar de haber llegado a ser reina de un pueblo que adoraba al Dios de Abraham, Isaac y Jacob, ella trajo consigo los dioses de su tierra natal. Pero no se conformó con practicar su religión de manera privada, ella deseaba que todo el reino de Israel adorara a Baal. Con los recursos del tesoro real, mandó construir templos imponentes y altares dedicados a Baal y a la diosa Será, la diosa de la fertilidad. Bajo su influencia, Acab ordenó que el pueblo de Israel comenzara a rendir culto a estos dioses extranjeros. Sin embargo, para Jezabel no había espacio para dos dioses en su reino. Con una determinación implacable, inició una persecución brutal contra los profetas del Señor. Muchos de estos fueron asesinados, sus familias destruidas y sus seguidores obligados a elegir entre renegar de su fe o enfrentarse a una muerte segura. Los pocos profetas que sobrevivieron se escondieron en cavernas, como el profeta Abdías, quien arriesgó su propia vida para proteger a un pequeño grupo de 100 profetas, ocultándolos y alimentándolos en secreto. Mientras el pueblo sufría bajo su opresión, Jezabel prosperaba. Caminaba por los pasillos del palacio con la certeza de que no necesitaba pedir permiso para nada. Sus ropas, confeccionadas con los tejidos más finos y adornadas con joyas brillantes, reflejaban la riqueza obtenida a costa del sufrimiento de un pueblo en agonía. Jezabel ejercía una autoridad absoluta sobre Acab, el rey. Él podía ostentar el trono, pero el verdadero poder residía, sin duda alguna, en sus manos. Las palabras de Jezabel eran ley, y hasta Acab, el rey, se sometía a su voluntad. El trono era suyo, pero la fuerza y el control del gobierno estaban firmemente en manos de Jezabel. Cuando la sequía comenzó a afectar la tierra, Jezabel reaccionó con frialdad. Para ella, no era más que un pequeño inconveniente, algo que fácilmente podría ser superado. Algo que los sacrificios a Baal podrían resolver, pero para Jezabel, la preocupación del pueblo no era algo que la tocara. Ella veía la sequía como una oportunidad más para reafirmar el poder de sus dioses. Los altares de Baal fueron adornados con ofrendas aún más imponentes, los sacrificios se hicieron más frecuentes, y los sacerdotes clamaban día y noche. Sin embargo, el cielo permanecía cerrado. Fue en este contexto de desesperación y arrogancia que Dios levantó a un hombre que se convertiría en el mayor opositor de Jezabel, Elías. El profeta Elías era todo lo que Jezabel despreciaba. No vestía ropas lujosas, sino simples pieles de camello. No cargaba riquezas materiales,
pero sí la palabra de Dios. Y, por encima de todo, no temía a la reina. Para Jezabel, Elías representaba un desafío directo a su autoridad y a los dioses que tanto veneraba. Era como si su mera presencia fuera un recordatorio de que su poder tenía límites. Un día, Elías marchó hasta el palacio de Acab. El camino no era fácil, las carreteras estaban secas y agrietadas, como si la misma tierra se estuviera desmoronando bajo el peso de la maldición que acechaba sobre Israel. Al llegar al palacio, Elías encontró un ambiente de lujo, pero sofocado por el aroma de incienso quemado en los altares de Baal. Los guardias lo seguían con miradas desconfiadas, pero nadie se atrevió a detenerlo. Su postura reflejaba a alguien que sabía exactamente por qué estaba allí. Al llegar frente a Acab, Elías levantó su voz con una autoridad que no venía de títulos, sino de la certeza de que Dios estaba con él. Vive el Señor, Dios de Israel, ante cuya presencia estoy, que en estos años no habrá ni orvallo ni lluvia, sino según mi palabra. Estas palabras resonaron en el salón, y el silencio que siguió fue casi ensordecedor. With new, gentler scented Clorox disinfecting wipes, clean finally smells as good as it feels. On everything from lamps to ceiling fans. Even on your kid's toy shark. Oh, ouch. Clorox disinfecting wipes, now available in crisp lemon. Find it on Amazon. Clorox, clean feels good. Okay, Chad. Today you're gonna drive the all-electric Toyota BZ. But my electric vehicle phobia. I'm not ready, Dr. Ross. I believe in you. Oh my gosh. We're inside it. Try to take deep breaths, okay? The ventilated seats, they're touching me. You can do this, Chad. Drive the car. How do you feel, Chad? I feel cured. Woohoo! I'm doing it! I'm doing it! The all-electric BZ. One drive can change your mind. Toyota. Let's go places. As a contractor, I don't pay for materials I don't use. So why would I pay for stuff I don't need in my mobile plan? That's why the new MyBiz plan from Verizon Business is so perfect. Now I can choose exactly what I want, and I only pay for what I need. Right now, with MyBiz plan, get our best price, as low as $25 a line. Visit Verizon.com/business to get started today. New lines only. Price per month with 5+ lines. Includes auto pay and paper-free billing and promotional discount. Taxes, fees, economic adjustment charge. Applicable add-ons, prices, and terms apply. Guarantee applies to base monthly rate and stated discounts only. Add-on prices additional. Offers end September 30th, 2025. Acab, atónito, no supo qué decir. Jezabel, al escuchar esta declaración, sintió como si su sangre hirviera. ¿Quién era ese hombre para desafiar a sus dioses y cuestionar la autoridad de Baal, el dios de las tormentas, en su propia casa? Pero Elías no esperó ninguna reacción. Se dio la vuelta y se marchó, dejando tras de sí un silencio cargado de tensión. Imagina el impacto de esa declaración. Israel era una tierra que dependía completamente de la lluvia para su supervivencia. Sin agua, los campos morirían, los rebaños se desvanecerían, y el hambre sería inevitable. Pero eso no era solo una predicción, era un desafío directo. Elías estaba declarando que el Dios de Israel controlaba la lluvia, no Baal. Era como si estuviera levantando el velo que cubría la idolatría del reino y exponiendo su fragilidad. Y así sucedió. Durante 3 años y medio, no cayó ni una sola gota de lluvia sobre Israel. Las primeras semanas de sequía fueron recibidas con murmullos de inquietud, pero también con esperanza. Muchos creían que Baal respondería pronto. Sin embargo, a medida que pasaban los meses y el cielo se mantenía inquebrantablemente azul, la esperanza comenzó a desvanecerse. El pueblo empezó a preguntarse, ¿será que el Dios de Elías es realmente el verdadero? ¿Por qué no responde? Mientras el pueblo enfrentaba el hambre y la desesperanza, Jezabel se negaba a ceder. Para ella, la sequía no era un signo de debilidad de los dioses fenicios. Una nueva afronta que debía ser combatida. Jezabel no solo ignoraba el mensaje de Elías, sino que intensificaba su devoción a Baal. Los sacrificios se volvían cada vez más sangrientos, los rituales más elaborados, y los cánticos más desesperados. Sin embargo, nada de esto funcionaba. Jezabel no estaba dispuesta a aceptar la derrota. Al mismo tiempo, redobló sus esfuerzos para exterminar a los profetas del Dios de Israel. Ordenaba persecuciones implacables, y cualquiera que osara levantarse contra ella era ejecutado. Los pocos profetas que quedaban tuvieron que esconderse en cavernas, sobreviviendo con migas de pan y oraciones. La mano de Jezabel parecía extenderse por todo el reino, aplastando cualquier resistencia con una determinación inquebrantable. Sin embargo, a medida que pasaban los días y los campos se convertían en polvo, el poder de Jezabel comenzaba a ser cuestionado, no por sus enemigos, sino por aquellos que antes la seguían ciegamente. A pesar de esto, ella permanecía firme.
Admitir la verdad significaría reconocer que su reino de control y manipulación se sostenía sobre arena movediza. Algo que jamás haría. El pueblo sufría bajo la sequía, mientras Elías seguía con su misión. Se había convertido en un símbolo de resistencia contra la opresión espiritual impuesta por Jezabel. Pero ella, con el corazón endurecido, veía a Elías como un enemigo a eliminar. Para Jezabel, su lucha no era solo política, sino personal. En Elías veía la personificación de lo que más despreciaba, la fidelidad al Dios de Israel. Entonces, Elías hizo lo impensable. Desafió directamente a los profetas de Baal a un enfrentamiento público en el Monte Carmelo. Imagina la escena: cientos de profetas de Baal, vestidos con trajes ceremoniales, rodeados por multitudes de israelitas ansiosos por ver que Dios respondería. De un lado, Elías, solo, con una confianza inquebrantable en el Señor. Del otro, 450 profetas de Baal clamando y danzando alrededor de un altar. Elías estableció las reglas: cada lado prepararía un sacrificio, pero sin encender fuego. El Dios que respondiera enviando fuego desde el cielo sería declarado el verdadero. Un desafío claro, directo e imposible de ignorar. Los profetas de Baal comenzaron su ritual. Clamaron, cantaron, danzaron y gritaron. Las horas pasaron, pero nada sucedió. El silencio del cielo era ensordecedor. Con ironía, Elías sugirió: clamen más fuerte, tal vez Baal esté ocupado o durmiendo y necesite ser despertado. La multitud comenzó a darse cuenta de que el poder que Jezabel tanto proclamaba era vacío. Cuando llegó el turno de Elías, hizo algo aún más audaz. Ordenó que se empapara el altar con agua hasta formar un pequeño arroyo alrededor de él. Luego, Elías oró. No gritó, no realizó ceremonias elaboradas, solo oró con fe: oh Señor, Dios de Abraham, Isaac e Israel, que hoy se sepa que tú eres Dios en Israel y que yo soy tu siervo. Y lo imposible sucedió: un fuego descendió del cielo, consumiendo no solo el sacrificio, sino el altar, las piedras e incluso el agua. El pueblo, que hasta ese momento estaba dividido, cayó de rodillas, proclamando: el Señor es Dios. El Señor es Dios. La victoria de Elías, que parecía ser un golpe definitivo al dominio de Jezabel, fue solo el inicio de una confrontación que se extendería más allá de la derrota espiritual. Cuando Jezabel se enteró de lo sucedido en el Monte Carmelo, una furia indescriptible se apoderó de ella. No era solo odio hacia Elías, su rabia era una respuesta a todo lo que él representaba: el desafío absoluto a su reinado, la amenaza directa a su control sobre Israel. La imagen de Jezabel era la de una mujer que dominaba no solo el reino, sino también el alma de aquellos a su alrededor. Pero Elías, con su fe inquebrantable, se convirtió en la piedra angular que quebrantaba esa tiranía. Don't chew on that, Max. Cooper loves that chew too. Oh, now he's into Cooper's food. Wow, he is loving it. What do you feed Cooper? Blue Buffalo Life Protection Formula. He never leaves a crumb. I love it because it's made with high-quality protein, nutrient-rich fruits and veggies, and wholesome whole grains. Looks like we're switching to Blue. Blue Buffalo foods are made with the superior ingredients your dog needs to thrive. Can your dog food say that? Visit feedbluefood.com to learn more. Big news! Sephora is now on Uber Eats. So if you find yourself facing a beauty emergency, like needing a last-minute gift, or you're just out of your favorite mascara, again, don't panic. We got you. Order now and get $10 off on Sephora orders of $50 or more on the Uber Eats app. Order now. Offer ends October 30th. One order per customer. Additional terms apply. See app for availability. Delivery fees may apply. Y cuando ella juró matarlo, no era solo un simple reto, sino un grito desesperado por aferrarse a su poder. A pesar de su feroz amenaza, Elías, un hombre profundamente creyente, entendió que lo que se jugaba era más que una cuestión de vida o muerte, era una batalla espiritual en la que su fe debía prevalecer, aunque para ello tuviera que huir. Sabía que Jezabel no hacía promesas vacías, que su odio era tan profundo que podría acabar con él sin piedad. Sin embargo, la sombra de su control no se desvanecía, su influencia sobre Acab y el pueblo de Israel seguía siendo fuerte, como una red de corrupción que envolvía a todos los rincones del reino. Uno de los momentos más oscuros de esa influencia fue el caso de Nabote. Este hombre, simple y honesto, poseía una viña que se encontraba cerca del palacio real. Era un símbolo de la honestidad y la integridad del pueblo, pero para Acab, esa pequeña propiedad era un objeto de deseo. Jezabel, al enterarse de la negativa de Nabote a venderla, no solo vio una oportunidad frustrada, sino una humillación personal para Acab, que no podía tolerar la desobediencia. A través de una manipulación despiadada, Jezabel orquestó un plan que despojaba a Nabote de todo,
su vida, su dignidad y su legado. Al escribir cartas en nombre de Acab, falsificando su autoridad, Jezabel utilizó el poder de la mentira y la calumnia para destruir a un hombre inocente. Lejos de ser un acto aislado, esta manipulación se convirtió en un patrón de control y subyugación. Nabote fue acusado falsamente de blasfemia contra Dios y el rey, dos crímenes que en tiempos de Jezabel eran suficientes para llevar a cualquiera a la muerte. Los testigos falsificados fueron los instrumentos de esta injusticia, y el pueblo, lejos de alzar la voz, se vio sumido en un silencio cómplice. Jezabel entregó la viña a Acab como si fuera un trofeo ganado, una victoria que no solo fue política, sino personal. Pero lo que no esperaba era que el ojo de Dios nunca se apartara de las injusticias cometidas en su nombre. La profecía de Elías, que habló del destino de Acab y Jezabel, no fue solo una predicción de castigo, sino una advertencia de que la impunidad tenía un precio. Cuando Elías profetizó que los perros lamberían la sangre de Acab en el mismo lugar donde Nabote había caído, estaba desvelando la fragilidad de los ídolos que Jezabel había erigido en su reino. Esta profecía se volvió más vívida cuando habló de la carne de Jezabel, que sería devorada por los perros junto al muro de Jezreel. En su arrogancia, Jezabel ignoró estas palabras. El eco de su poder la hacía creer que nada podría detenerla. Sin embargo, el tiempo no perdonó su despiadada búsqueda de control. La justicia de Dios no se retrasaba, solo se acumulaba. Los años pasaron, y la influencia de Jezabel comenzó a declinar. Después de la muerte de Acab en batalla, Jezabel trató de mantener el poder a través de sus hijos. Sin embargo, las fuerzas que se levantaban contra ella eran inquebrantables. Jehú, un comandante militar ungido por Dios, fue el instrumento elegido para erradicar la corrupción de la casa de Acab y restaurar la verdadera adoración a Dios en Israel. Cuando Jehú marchó hacia Jezabel, ella ya sabía que su tiempo de dominio estaba llegando a su fin. Pero en lugar de ceder al miedo, Jezabel se preparó para enfrentarse a su destino con la misma arrogancia con la que había gobernado. Se pintó los ojos, arregló su cabello y se posicionó en la ventana del palacio, como si recibiera a un visitante, no a un enemigo. En su mente, seguía siendo la reina invencible, la mujer que había gobernado sobre la fe y la vida del pueblo de Israel. Pero Jehú no se detuvo ante la provocación. Con una mirada firme, se dirigió a los sirvientes de Jezabel y les preguntó, ¿quién está conmigo? Un silencio pesado se apoderó del ambiente. Los sirvientes, aquellos que antes la temían, ahora se miraron entre sí. El temor que Jezabel había sembrado en ellos se desvaneció lentamente, y en un acto de liberación, se apartaron de ella, revelando su falta de lealtad. En ese momento, la arrogancia de Jezabel, construida sobre la manipulación y el control, empezó a desmoronarse ante la inquebrantable voluntad de Jehú. Este punto de inflexión fue más que el final de una reina, representó la caída de una era de opresión. Jezabel, que una vez creyó ser dueña de la vida y la muerte, de las almas y corazones del pueblo, ahora enfrentaba el juicio divino. Sin embargo, este no sería el final de la historia, ya que el reino de Israel aún debía ser restaurado y liberado de la sombra de su reinado. «Lánzala», ordenó Jehú, y fue lo que hicieron. La figura de Jezabel, que había sido sinónimo de poder, control y manipulación, cayó de la ventana del palacio con una brutalidad imparable. Su cuerpo, antes adornado con lujo y arrogancia, se estrelló contra el suelo con tal fuerza que la tierra misma pareció sacudirse con el impacto. La sangre se esparció por las paredes del palacio, como un recordatorio palpable de su caída, mientras los caballos de Jehú, sin siquiera un signo de duda, pasaban sobre su cuerpo como si fuera una simple piedra en el camino. Para ellos, Jezabel no era más que un obstáculo, un vestigio que ya no tenía lugar en el mundo de los vivos. Jehú, lejos de mostrar arrepentimiento, entró al palacio sin ningún atisbo de emoción. Mientras se deleitaba con su comida y bebida, su rostro no reflejaba ni una pizca de remordimiento. En su mente, la justicia de Dios ya se había hecho presente y no había necesidad de ceremonias. «Sepultada esa maldita, que es hija de un rey», dijo, sin preocuparse por lo que acababa de ordenar. De algún modo, en su fría expresión, aún se percibía un atisbo de respeto por la sangre real de Jezabel, como si, en algún rincón de su ser, comprendiera que, incluso en su muerte, ella seguía siendo parte de una historia mayor, pero cuya arrogancia la había condenado. El destino de Jezabel estaba sellado, sin remedio. El castigo que Elías había predicho estaba a punto de cumplirse por completo. Sin embargo, lo que le ocurrió a su cuerpo después de su muerte fue el golpe final a su legado. Cuando los hombres fueron a buscarlo para enterrarlo, no encontraron nada más que el cráneo, los pies y las palmas de las manos. Los perros, aquellos animales despreciados en su tiempo, fueron los encargados de devorar el resto de su carne, tal como había sido profetizado.
La carne de Jezabel se convirtió en alimento para las criaturas más bajas, mientras el resto de su cuerpo, antes tan imponente y lleno de poder, se desvanecía en la nada. Lo que una vez había sido el cuerpo de la reina que desafiaba al Dios de Israel ahora era solo una mancha insignificante en la historia. Los perros, al lamer su sangre en el mismo campo donde Nabote había sido asesinado, demostraban que, al final, el ciclo de maldad y corrupción que ella había instaurado no pasaría sin castigo. La profecía de Elías había sido clara y precisa: su cuerpo será como estiércol en el campo, y nadie podrá decir, aquí está Jezabel. La tierra misma parecía haber olvidado su nombre, borrado por el juicio divino. Does it ever feel like you're a marketing professional just speaking into the void? But with LinkedIn ads, you can know you're reaching the right decision makers, a network of 130 million of them, in fact. You can even target buyers by job title, industry, company, seniority, skills, and did I say job title? See how you can avoid the void and reach the right buyers with LinkedIn ads. Spend $250 on your first campaign and get a free $250 credit for the next one. Get started at linkedin.com/campaign. Terms and conditions apply. Welcome to Sephora. I'm looking for a perfume that's not too perfumey. I got you. Serum moisturizer or moisturizer serum. Let's get into layering. My concealer is making me look worse. Sounds like the wrong shade. Let's get you matched. There's only one store that really gets what you're going for. Get beauty from people who get beauty. Only at Sephora. Hi, Let's get you a basket. Hey, the vibes are slipping. I think it's time to bring out the Velveeta shells and cheese. The holidays are a time to go all in on indulgence. Headline your meals with the rich, creamy meltiness of Velveeta shells and cheese and satisfy your holiday cravings like no other. Bring that main course energy to your side dish. Celebrate extra with Velveeta these holidays. Jezabel, quien había creído que su poder era infinito, que su voluntad era ley, terminó en la total humillación, cuya magnitud solo se entendía al observar el desprecio con el que el destino trató su memoria. De mujer temida, respetada y adorada, pasó a ser nada más que un recuerdo vacío, una advertencia sobre las consecuencias del orgullo y el abuso de poder. Su historia no es solo la de una reina caída, sino un mensaje resonante a lo largo de los siglos, que muestra que el poder terrenal, por más fuerte que sea, no tiene comparación con el poder divino. Jezabel tuvo riquezas, influencia, y una posición de la que muchos solo podían soñar, pero usó esos dones para propagarse en la oscuridad de la idolatría y la manipulación. Su vida fue un testimonio del peligro de una existencia que se basa en la opresión de los demás y en la sumisión de los débiles al servicio de los intereses propios. Lo que parecía ser la cima de su reinado fue, en realidad, su punto de no retorno. Al final, Jezabel enfrentó la realidad de que todo su poder se desmoronaba frente a la justicia divina. Y aunque, en su arrogancia, ella pensó que podía desafiar las leyes que regían el universo, el último y cruel destino que le aguardaba fue el de ser comida por los mismos perros que, en su tiempo, habrían sido considerados insignificantes. Al final, no fue el poder de un ejército ni la fuerza de su gobierno lo que definió su destino, sino la justicia que, tarde o temprano, siempre llega. Pero el relato de Jezabel no termina aquí, pues su caída se convirtió en una lección profunda que debe ser recordada. Su historia, lejos de ser solo un relato antiguo, sigue siendo un espejo de los excesos, la corrupción y la obstinación de aquellos que creen que el poder les da derecho sobre todo. A lo largo de los siglos, la figura de Jezabel ha sido un símbolo de lo que ocurre cuando se pone el ego y la ambición por encima de la verdadera justicia y la fidelidad a los principios divinos. En su caída, hay una advertencia constante para aquellos que, en su orgullo, buscan desafiar a algo más grande que ellos. Porque aunque puedan parecer invencibles por un tiempo, el juicio divino nunca se equivoca. Si te ha impactado la historia de Jezabel y todo lo que hemos compartido hasta aquí, queremos saber tu opinión. Déjanos tu comentario abajo y comparte qué piensas sobre el destino de esta reina y su legado. No olvides darle me gusta al video si te ha gustado y, si aún no te has suscrito, hazlo ahora para no perderte más contenido fascinante como este. Y no te vayas todavía, porque tenemos 2 videos más esperando por ti que te mantendrán pegado a la pantalla. No salgas del canal. Te prometo que no querrás perdértelos.